Leyendo en el libro de Hebreos, buscaremos el libro de Hebreos, capítulo 10. Gloria al Señor, si hemos encontrado Hebreos capítulo 10, vamos a estar leyendo desde el verso 5 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a orar. Gracias. Gloria al Señor. Si me baja un poquito el volumen. Gloria a Dios. Porque si no, yo estoy hablando suave y por ahí puedo llegar a levantar la voz muy fuerte, entonces retumba y no quiero que ocurra eso. No quiero aturdir, sino quiero que me oigan sin dañar sus oídos. Gloria al Señor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Rogamos que tú tomes el control de todas las cosas, el dominio de todas las cosas. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú nos ilumines en todo, que tú nos enseñes, que tú nos guíes. Tú sabes que sin ti nosotros nada podemos hacer. Que el poder de tu Espíritu sea operando en nuestros corazones, Señor. Que tu gracia abundante nos sea dada, Señor, y podamos comprender todas las cosas, nuestros sentidos se abran, Señor, y podamos comprender con claridad tu perfecta voluntad. Mi Señor, gracias por tu amor, Señor, que es firme, estable para cada uno con nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Hebreos, capítulo 10, verso 5 en adelante, y estos pasajes justamente hablan de Cristo. Nosotros conocemos y vimos a Jesús, aparece hermano en Jerusalén, diciendo el tiempo se ha cumplido. En anterioridad a eso, aparece María con la anunciación del nacimiento de Jesús a los 12 años, luego del pesebre a los 12 años en el templo enseñando a los maestros de la ley, y como a los 30 años aparece en Jerusalén diciendo: el tiempo se ha cumplido, creed al Evangelio. Entonces nosotros miramos a Jesús, a Cristo, y lo miramos justamente a partir de ahí, lo encontramos en los evangelios, en el principio del evangelio. Sin embargo, nosotros leímos en esta noche, en Hebreos capítulo 10, verso 5, donde dice: por lo cual, entrando en el mundo. No estaba en el mundo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: vengo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entrando en el mundo. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 5, dice lo siguiente: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces nosotros leímos: por lo cual, entrando, quiere decir que no estaba en el mundo. ¿Y dónde estaba? Por lo cual, entrando en el mundo. Y luego dice: mas he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cómo vengo a hacer tu voluntad?
Si Él siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre agradó al Padre. Siempre fue su Hijo amado en el cual Dios tenía contentamiento, siempre. Y como dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, si Él hacía siempre la voluntad de Dios. Nosotros leímos el verso 6, me preparaste cuerpo. Así que no tenía cuerpo. Y si no tenía cuerpo, ¿qué era? Espíritu. No tenía cuerpo, era espíritu. Entonces, en obediencia a Dios, obedecía a todos los mandatos y los requerimientos de Dios. No tenía cuerpo. La Biblia dice, me preparaste cuerpo. Le preparó cuerpo. Y luego dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Si siempre hacía la voluntad del Padre, ¿en dónde iba a hacer su voluntad? Iba a hacer la voluntad de Dios en el cuerpo. Porque en el espíritu ya lo hacía. Nosotros no quitemos de vista cómo es que Dios a nosotros nos ha dado una vida nueva, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. Decimos que somos nosotros los que tenemos dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Entonces nosotros nos identificamos con el hombre espiritual, quienes nosotros somos, y decimos que ese hombre no peca ni puede pecar. Es un hombre espiritual que no peca, es un hombre espiritual que no puede pecar porque es nacido de Dios, es la simiente de Dios. Dios, hermano, no es pecador, entonces es santo, y lo que ha nacido y lo que sale de él es santo. Por eso la vida que nosotros hemos recibido es una vida justa, perfecta, santa, un hombre espiritual que no peca ni puede pecar. Eso es lo que somos nosotros, en la perfecta voluntad de Dios, hermano, amando a Dios con todo nuestro corazón. Es lo que nosotros somos, es lo que Cristo era antes de entrar en el cuerpo, porque dice, me preparaste cuerpo, quiere decir que no lo tenía. ¿Qué era? Espíritu. ¿Y cómo era el espíritu hacia Dios? Obediente en todas las cosas. Y nosotros, porque nosotros hablamos de la predestinación, hablamos de lo que antes conoció. ¿Y cómo éramos nosotros? Obedientes. Ahora, de Jesús dice, me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque había una tarea que hacer. La Biblia dice, sacrificio y ofrenda, dice, no quisiste, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Quiere decir que se había finalizado un término. ¿Cuál término? El término del primer pacto. Se iba a iniciar un nuevo pacto porque ya el primero ya era inútil. Los sacrificios ya no servían, las ofrendas ya no servían, porque el corazón del hombre estaba pervertido, hermano, hasta lo máximo. Por eso dice, entrando en el mundo, ¿dónde estaba? En Dios, Padre. Dice, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. Entonces, entrando en el mundo, dice la Biblia, me preparaste cuerpo, así que le preparó un cuerpo humano, me preparaste cuerpo, y luego dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Dónde iba a hacer la voluntad? En su cuerpo. Nosotros hemos muerto, hemos nacido de nuevo, decimos que somos el hombre nuevo, y cierto que lo somos, un hombre que no peca y no puede pecar, una vida espiritual que es nacida de Dios, pero ¿y qué del cuerpo? Porque ahí está el asunto. Cristo ni pecaba ni podía pecar, pero le fue dado un cuerpo con todas las inclinaciones que puede tener un hombre. Un ser humano con todas las inclinaciones, con todos los deseos, con toda la concupiscencia. Por eso la Biblia habla y dice tentado en todo, fue tentado en todas las áreas, pero luego dice sin pecado. ¿Qué es lo que ocurrió? He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Dónde iba a ser la voluntad de Dios? En el cuerpo. Por eso nosotros decimos, ¿qué hacemos con el cuerpo? Porque somos justos, santos y perfectos en una vida espiritual. ¿Y el cuerpo qué? ¿El cuerpo qué? He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Dónde? Si siempre hizo la voluntad de Dios. En el cuerpo. A hacer tu voluntad en el cuerpo. A hacer tu voluntad
con el cuerpo, a someter el cuerpo a la voluntad de Dios. Eso es, hacer tu voluntad en el cuerpo. Nosotros miramos, Dios no mira como justo, santo y perfecto, pero hermano, hay un camino de la santificación que nos lleva justamente a obedecer al Señor mediante el cuerpo. Mediante el cuerpo, nuestro cuerpo. Por eso en una oportunidad dijimos, ¿qué hacemos con el cuerpo? Pablo dice, huid la fornicación. Y luego dice, el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca, contra sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? ¿A dónde vamos a llevar nuestro cuerpo? ¿A hacer qué vamos a poner, hermano, nuestro cuerpo? Porque el cuerpo de Cristo, hermano, a causa de su cuerpo que le fue dado, hermano, produjo algo. El sacrificio de su cuerpo llevó a los hombres a la salvación. ¿Qué es lo que sacrificó Cristo? Su cuerpo. ¿Qué es lo que hizo, hermano, con la ley? Puso a su cuerpo en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sacrificó? Su cuerpo. El verso 10 de este Hebreo, capítulo 10 que estamos leyendo, dice, en esa voluntad, porque dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y luego el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que presentó Cristo como ofrenda? Su cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, siempre fue obediente, siempre hizo la voluntad de Dios, pero ahora tenía que hacer la voluntad de Dios en un cuerpo como nosotros. Tenía que mostrar que se puede, que el que quiere servir al Señor, el que quiere servir a Dios, puede, si quiere, puede servir a Dios en santificación. Puede presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable para Dios. Si quiere, si no quiere, no. Por eso nosotros venimos hablando del camino de la santificación. Y dijimos que la santificación tiene que ver con el Espíritu, porque la santificación es por el Espíritu de Dios. Y para que haya la santificación en nuestra vida, tiene que estar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y eso habla de una comunión con Dios, de caminar con Dios, de hablar con Dios, de estar en la presencia del Señor, de buscar su rostro, de vivir en Él, de caminar con Él. Nosotros vimos en una oportunidad de Enoc. ¿Qué dice la Biblia que hizo Enoc? Dice que caminó con Dios, y el caminar con Dios lo llevó a las revelaciones. Los que caminan con Dios entran siempre en los secretos de Dios, en el conocimiento de Dios. Sus ojos se abren y pueden ver las maravillas de las cosas que son de Dios. David dijo que él podía ver las maravillas de la ley. Se maravillaba en la ley porque descubría en la ley de Dios cuántas bendiciones que desconocía. Pero por el simple hecho de que Dios abrió sus ojos, lo podía ver. ¿Y cómo es que abrió sus ojos? Porque estaba delante de Él, delante de Dios. Amén. Así que nosotros leímos, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más. Me preparaste un cuerpo, me diste un cuerpo. Preparaste un cuerpo para que yo vaya, preparaste un cuerpo para que yo obedezca, preparaste un cuerpo para que yo haga pisada, preparaste un cuerpo para que yo deje huellas, para que otros puedan ver y puedan entender que si quieren pueden también caminar por el mismo camino que yo camino. Me preparaste cuerpo. Entonces yo dije, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quiere decir que todos los que quieran hacer la voluntad de Dios pueden caminar por los pasos del Señor, lo que quieren. He aquí vengo, oh Dios, a hacer. Quiere decir, no vengo a hacer mi voluntad lo que yo quiero. No vengo a hacer la concupiscencia de mi carne o los deseos de mi corazón. Vengo a hacer tu voluntad. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a llevar a cabo. Eso se habla de una entrega completa, de una entrega al Señor. En una oportunidad, hablando con un joven, hablábamos y le decías, cambiaste ya, dejaste la vida que te seguís llevando, no, pastor. Entonces todavía no tenés que volver a la iglesia si querés seguir tu vida, andá, seguí viviendo tu vida en el mundo, hacé lo que vos quieras seguir, pastor. Y bueno, Dios te bendiga, andá.
Nosotros miramos, ¿para qué venía? A hacer tu voluntad. ¿Para qué nosotros hemos sido llamados? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque si no vamos a hacer la voluntad de Dios, entonces ¿para qué vengo? Acá la Biblia dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad, vengo a entregarme en tus manos, vengo a oír tu voz, vengo a obedecer lo que tu Espíritu hable a la iglesia, vengo a abrir mi corazón para que escriba tu ley, tus mandamientos dentro de mi corazón. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, ¿a qué lo llevó a hacer la voluntad de Dios? A presentar su cuerpo como una ofrenda. Por eso dice el verso 10. En esa voluntad, es decir, en ese anhelo, en ese deseo de hacer la voluntad de Dios, en esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Así que Cristo ofrendó su cuerpo, y a causa de poner su cuerpo como una ofrenda para Dios en sacrificio vivo. ¿Por qué en sacrificio? Porque no vivió su vida, no vivió para sí. Entregó su vida hasta la muerte, la entregó para Dios, para el servicio de Dios, para la voluntad de Dios. Vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que llegue hasta la cruz y se entregue como un sacrificio para la salvación de los hombres, como una ofrenda a favor de todos los hombres. Por eso dice, he aquí vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y luego dice, en esa voluntad, a causa de su sacrificio, a causa de su entrega, a causa de su servicio, en esa voluntad dice, somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así que la ofrenda del cuerpo produce algo. Para nosotros sí, produjo salvación. Así que la ofrenda, el entregar el cuerpo como una ofrenda para el Señor agradable, ¿produce beneficio para otros? Sí, porque no hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus hermanos. Así que entrega su vida y la pone como un sacrificio de perfume agradable delante de Dios. Su vida la entrega para Dios, muere para sí mismo, para vivir para Dios, para la gloria del Señor y para el servicio del Señor. Sí, entonces, ¿como qué ofrenda sube? Como una ofrenda de olor fragante, agradable. Por eso nosotros leímos, cuando aparece en el Jordán Cristo y se bautiza, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Entonces dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Me preparaste cuerpo? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Por qué no le agradaba al Señor justamente los holocaustos y las expiaciones? A causa, hermanos, de que el pecado, lo malo, era pan de todos los días. Nosotros en una oportunidad hablamos de esto, como Dios dijo, vuestros sacrificios me tienen hastiado, vuestras ofrendas no los quiero más, la luna nueva y todo lo que hace no lo quiero más. ¿Por qué decía el Señor así? Si Él mismo había establecido, hermano, el sacrificio por los pecados para que el hombre pueda caminar con Dios. ¿Por qué dijo eso? Justamente porque los hombres se pervirtieron, venían, presentaban el sacrificio, perdían el perdón de Dios en base del sacrificio para luego seguir haciendo lo malo. Entonces llegó un punto que dijo Dios, ¿para qué? ¿Para qué me traen sacrificios si ya tienen en su corazón seguir haciendo lo malo? ¿Para qué? ¿Para qué vienen a mí con tantas ofrendas si en su corazón ya están decididos a no volverse atrás y a seguir en lo malo? Hastiado, dijo el Señor, no traigan más ofrendas ni sacrificios delante de mí. Quiere decir que Dios, hermano, no aceptó más los sacrificios. Y le dijo al pueblo de Israel, vayan, no hay más comunión con ustedes. Aprendan a hacer el bien. Aprendan a comportarse como corresponden. Aprendan a obedecer. Después que aprendan a obedecer, a hacer el bien y a entregarse en mi voluntad, entonces vengan luego. Recién vamos a dar la cuenta. Cuando ustedes quieran
volverse a Dios, entonces vengan recién y vamos a estar a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana. Y luego dice, si quisiereis, si que oyereis, van a comer el bien de la tierra. Y si no, el castigo del Señor ya está determinado. Por eso es que dice acá, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ¿cómo se iba a acercar el hombre a Dios? No había forma, porque su corazón malo, perverso, hermano, lo apartaba, lo alejaba de Dios. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. Y luego dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Es decir, entre ellos y tú, oh Dios, yo me voy a parar en el medio, a favor de ellos. Pero vengo a hacer tu voluntad y entregar mi cuerpo como sacrificio verdadero por el pecado de todos ellos. Por eso es que el verso 10 dice, en esa voluntad, en esa decisión, porque mire el valor que alguien, hermano, tome la decisión de hacer la voluntad de Dios. Es una decisión. Es una decisión. Y estoy decidido a servir a Dios. He aquí vengo, dice. Entonces usted piense, ¿para qué nosotros hemos sido llamados? Nosotros hemos sido llamados para seguir las pisadas del Maestro, para seguir las pisadas de Cristo. Y Cristo dice, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Y nosotros, ¿para qué venimos? No es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Para eso hemos sido llamados, para hacer su voluntad. Entonces nosotros miramos. Verso 10. En esa voluntad somos nosotros, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Quiere decir que la ofrenda del cuerpo de Cristo llevó a un verdadero sacrificio que fue acepto a los ojos de Dios, no por ello, sino por el oferente. Porque el oferente amaba a Dios, temía a Dios, hizo su voluntad. Entonces, a causa del oferente, su cuerpo resultó una ofrenda agradable para Dios. Entonces dice que a causa de la ofrenda de su cuerpo, nosotros recibimos la santificación. Ahora usted piense, ¿cuántos serían beneficiados si nosotros, como el Señor, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Dios? Si Cristo, presentando su cuerpo a nosotros, nos llevó a tan grande salvación, a la santificación, ¿cuánto más otros podrán entrar viendo en nosotros la ofrenda de nuestro cuerpo también para Dios? Por eso dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces eso habla de una decisión. ¿Qué decisión tenemos, hermanos, nosotros dentro de nuestro corazón? Es decir, nos lleva a que nosotros tomemos una decisión. No a vivir, hermano, en un evangelio livianito, fácil, así nomás, sino a entregarnos a la voluntad de Dios, como dice, he aquí vengo. Cristo, ¿a qué vino? A hacer su voluntad. Y nosotros, ¿a qué hemos venido? A hacer su voluntad. La voluntad de Dios. En el sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. ¿Y cuántos podrán entrar a esta tan grande salvación si nosotros todos entregamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor? Sacrificar nuestro cuerpo, nuestro orgullo, nuestro yo personal, sacrificar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, sacrificar, hermano, lo que nosotros somos, entregar nuestra vida, perder nuestra vida. Jesús dijo, el que pierde su vida la hallará. Y el que haya su vida para vivir su propia vida, su voluntad, la perderá. Por eso dice, en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Así que nosotros nacimos de Adán, del primer Adán. Y nacimos a causa del pecado de Adán, nacimos en muerte. Porque por el pecado entró la muerte y la muerte descendió a todos los hombres. En una muerte espiritual, de un desconocimiento pleno y completo de Dios.
Sin embargo, la Biblia dice, en esa voluntad, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Quiere decir que si nosotros seguimos los pasos del Maestro, debemos andar por las mismas pisadas, porque Él dejó huella para que nosotros vayamos detrás de Él, que a su vez nosotros dejaremos huella para que otros vengan detrás de nosotros. Y esto a causa de la voluntad de Dios, porque nuestra estadía en la iglesia, nuestro llamamiento, hermano, y nuestro perfeccionamiento no tiene nada que ver con nuestra voluntad propia, humana, sino tiene que ver con el propósito de Dios, con el cual a nosotros Dios, hermano, nos ha también preparado un cuerpo para que vengamos y nos da las mismas palabras que le dio a Cristo, hermano, esperando de nosotros la misma respuesta que Cristo le dio al Padre. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, a hacer la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 20, verso 29, dice lo siguiente, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, así que nos conoció antes, usted piense, nos conoció antes. Miramos a Cristo y Cristo dice, con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir que no tenía cuerpo. ¿Qué era? Era espíritu, no tenía cuerpo. ¿Por qué los hombres pueden predicar, hermano, el evangelio y los ángeles no? Porque ellos son espíritus, no son hombres. Sin embargo, cuando los hombres, cuando nosotros, lo que hemos creído, dejemos nuestro cuerpo, nos separemos del cuerpo, entonces seremos como los ángeles. Ya no podremos predicar más el evangelio, porque a los hombres les he dado la predicación del evangelio. Por eso Cristo apareció, hermano, en escena, en un cuerpo, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creed al evangelio. Y comenzó ahí, a partir de allí, su ministerio. Ahora nosotros vemos, así que el sacrificio de su cuerpo, el presentar su cuerpo como una ofrenda agradable a Dios, llevó, hermano, a que nosotros recibamos la santificación mediante esa ofrenda. Nosotros leímos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ¿dónde los conoció? Antes que tengamos el cuerpo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que nos conoció antes y nos predestinó. ¿Y qué preparó para nosotros? Un cuerpo. Nos dio un cuerpo, uno le dio un cuerpo de mujer, otro le dio un cuerpo de varón, pero a ambos le dio la misma voluntad, es decir, el obedecer a los mismos requerimientos del Señor. Entonces nos preparó un cuerpo y nos envió. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos las pisadas del Señor. Que así como en obediencia anduvimos en Dios, ahora prestemos y manifestemos obediencia en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo mortal. Porque la obediencia en nuestro cuerpo mortal, hermano, como una ofrenda agradable a Dios, llevará a otros al camino de la salvación. Por eso nosotros hablamos en una oportunidad, llevando por todos lados la muerte de Cristo. ¿Y quién es el que murió? La naturaleza humana, el hombre viejo que murió para nosotros. Y si el hombre viejo murió, entonces no están las concupiscencias, no están, hermanos, las acciones malas, las inclinaciones malas. ¿Por qué? Porque hemos venido a hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde hemos venido a hacer la voluntad de Dios? En nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Quiere decir que no es suficiente que seamos justos, santos y perfectos en el espíritu, en esta vida espiritual que nosotros tenemos, sino que tenemos que llevar nuestro cuerpo, hermano, en sacrificio vivo también. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, es decir, por el cuerpo humano que nosotros poseemos. Hablo como humana por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia.
Entonces, ¿a dónde lleva el apóstol a los que han creído? Justamente los lleva, hermano, a que presenten su cuerpo como una ofrenda agradable a Dios. Que así como antes presentamos nuestro cuerpo para hacer todo lo malo, todo lo vil, todo lo desagradable a Dios, y lo presentábamos y lo dábamos, y no nos importaba el horario, la hora, ni dónde estuviésemos, así ahora que entendimos, que comprendimos de dónde somos, quiénes somos, nuestra tarea que tenemos que hacer y a dónde tenemos que volver, ahora así como hemos presentado antes el cuerpo para lo malo, ahora para santificación presentar nuestro miembro para servir a la justicia. Entonces, ¿qué tiene que ver la injusticia con nosotros ahora? Nada. ¿Qué tiene que ver la malicia con nosotros ahora? Nada. ¿Qué tiene que ver la maldad con nosotros ahora? Nada. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo agradable al Señor. Esto, aquellos que han venido a hacer su voluntad, como está escrito. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Por eso Pablo dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Y la justicia va en contra de toda injusticia. Y toda obra de la carne es obra de injusticia. Por eso la carne no se somete a las cosas que son del Espíritu, ni el Espíritu se somete a las cosas que son de la carne. Hay una separación, hay una división. Por eso dice, hermano, que la entrega del cuerpo, presentemos nuestro cuerpo. Nos hemos venido, tenemos un cuerpo natural que tiene inclinación y nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio agradable al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos. Entonces, ese así que, hermano, nos lleva, hermano, como a retroceder y a mirar. A los que antes conoció, ¿dónde estábamos con Dios? A esto lo predestinó, es decir, estimó un destino previo para enviarnos. ¿Y qué es lo que hizo? Como en el Señor nos preparó un cuerpo, ya sea de hombre o ya sea de mujer, pero con un fin, para que sea hombre o mujer, seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, seamos como Él, tengamos el sentir, el mismo sentir que tuvo el Señor, tengamos las mismas acciones y formas que tuvo el Señor, y juntamente con el Señor digamos: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces dice: así que, hermanos, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo. Entonces, volvemos a lo que una vez dijo el Espíritu Santo: ¿qué hacemos con el cuerpo? Una. Y segunda, ¿qué haremos con el cuerpo? Porque esta palabra viene justamente para que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esta palabra viene para que rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que, como Cristo dijo, en nuestra boca también esté esa palabra: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Piense, medite, examínese, tome la palabra y viva la vida para Dios. Amén, hermanos. Amén. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias.